¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal de YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues damos la bienvenida al contador público Mario Alberto Cedillo, quien es el subdirector fiscal del Grupo Financiero Base. Mario, gracias por acompañarnos la tarde del día de hoy. Hola, ¿qué tal, Hugo? Buenas tardes. ¿Qué Un tal? gusto saludar a todos tus radioescuchas. Y bueno, pues antes de iniciar con el programa del día de hoy, Mario, digo, un tema que ya hemos comentado, pero que pues sigue estando latente, la cuestión del CFDI 3.3, ¿no? Todavía hay contribuyentes que no pueden timbrar de forma correcta, hay otros que están timbrando y tienen dudas respecto a cómo lo están haciendo. Entonces aquí el tema es, pues, vaya, tener la certeza, investigar bien el famoso, la clave del producto, la clave de la unidad, todo ese tipo de cuestiones que pues son básicas para este tema del CFDI. Sí, hay lamentablemente gente que no tomó sus precauciones, su tiempo para darle una investigada a los conceptos. Es importante el tema de los conceptos, si bien la autoridad ya dijo que por el momento no va a hacer multas ni te va a requerir por el uso de los conceptos, mientras pues la realidad es que mientras todos nos acostumbramos a usar los catálogos, hay que tener en cuenta la clave que vamos a usar está dividida por sectores. Entonces sí es importante que por ahí le den una explorada en conjunto con su contador, con su fiscalista, los sectores al cual tú perteneces y al cual puedes facturar, ¿no? Porque se puede prestar a temas de interpretación, de que, esto se parece a lo que yo estoy haciendo, pero no es el sector que te pertenece, ¿no? Entonces, no se trata de poner exactamente lo que tú estás vendiendo o el servicio que tú estás prestando, sino de acuerdo a tu sector, la clave que más se parezca a la actividad que tú estás realizando. Va a ser imposible que hallemos una clave exactamente a la actividad que nosotros estamos realizando, porque este catálogo, según lo que ha dicho la autoridad, lo tomaron de un catálogo de productos y servicios que tiene la ONU. Entonces no es que esté hecho por México, sino está adecuado al tema de México, ¿verdad? Pero no vamos a encontrar exactamente la actividad que estamos desarrollando. Así, y qué bueno que comentes esto, Mario, porque digo, hay muchos sistemas de facturación donde pues lo trataron de hacer de forma amigable y tú escribes la palabra o el concepto que vas a facturar y te aparece el número de producto, ¿no? Entonces hay muchos que, por ejemplo, arrendamiento casa-habitación y le empiezan a poner casa y lo primero que aparezca de casa y resulta que a lo mejor ese producto es para enajenación de casa, sí, no para el arrendamiento. Sí, por eso es importante ver, digamos, lo que está arriba de la clave, que vendría siendo el sector al que pertenece, porque efectivamente pudiera parecer que ahí caes en esa clave, pero como tú dices, ese ejemplo es muy, muy bueno porque no tiene nada que ver con la enajenación de una casa habitación, sino es la renta, y hay una clave que está más arriba para las rentas, ¿no? Es correcto. Y bueno, ahora sí, entrando al tema del día de hoy, vamos a hablar del salario diario integrado. Aquellos que pues nos sintonizan o han visto las publicaciones en Facebook, por ahí pusimos desintegrando el salario diario integrado, ¿no? Porque esto es algo que ya los contadores o las personas que están en este medio del cálculo de la nómina, seguro social y demás, lo ven como algo muy natural y nada más se determina ahí un factor, pero a veces se pasa por alto qué es lo que se incluye, cómo se determina, y es lo que vamos a comentar el día de hoy. Sí, es importante porque al final es la base con la que tú cotizas en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Es la base para que te calculen, por decir algo, te calculen el monto que te puede prestar el Infonavit. Entonces sí es importante, si bien es un tema, una función del contador de la empresa, pues es importante que tú como asalariado
pues por lo menos tengas una idea de cómo está integrado, porque te puede afectar en tus prestaciones, ¿no? Al final del día. Así es, sí, y en términos así muy generales, si hablamos de este salario diario integrado, ¿a qué se refiere? Bueno, hay que tener presente que, digamos, cualquier persona asalariada, pues trabaja 365 días en el año, le pagan por esos 365 días en el año, pero adicional a eso tiene ingresos extraordinarios, que son prestaciones de acuerdo a ley. Y para mencionarlas, pues tenemos el aguinaldo, que el aguinaldo nos dice, de acuerdo al mínimo de la ley, son 15 días. Entonces, son 365 días más 15 días, ya son 380 días. Así es. Y luego también por ahí está el tema de la prima vacacional. Sí, bueno, es igual, la prima vacacional, la ley te dice que el mínimo puede ser el 25% de los 6 días que te corresponden conforme a ley, pero hay que recordar que esto es lo que dice la ley. Si tú tienes una prima vacacional mayor y mayores días de vacaciones, porque hay empresas que te dan prestaciones superiores a las de la ley, pues lo que integras es tu prestación completa, ¿verdad? No solo lo que marca la ley. Así es, sí. Entonces, por eso aquí lo que estamos comentando el día de hoy son, digamos, las prestaciones mínimas que se otorgan de acuerdo a la ley. Entonces, el tema de la prima vacacional, decíamos, si es tu primer año, tienes derecho al menos a 6 días. La prima vacacional es el 25%, lo mínimo que marca la ley. Entonces, 6 días por el 25% nos da 1.5 días. Entonces, si sumamos todos estos días que acabo de comentar, que eran 365 días del año, más 15 días de aguinaldo, más el 1.5 de la prima vacacional, nos dan a 381.5 días. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Que en el año que tiene 365 días, de cierta forma la persona obtiene ingresos por 381.5 días. Así es, y la base es tu salario, ¿verdad? Sí. Tu salario que percibes, tu salario, si te dicen, oye, tú vas a ganar 100 pesos diarios, bueno, vas a ganar 381 días, 100 pesos diarios. Exacto. No 365 días. Así lo podríamos traducir. Es correcto. Entonces, como para efectos del IMSS, lo que se trata es de sacar tu salario del año, sacarlo diario, pues entonces 381.5 días entre 365 días y nos da ese famoso factor del 1.0452, ¿no? De ahí es donde se obtiene. Entonces, si tú eres una persona que estás en una empresa que otorga las prestaciones mínimas de la ley y estás en tu primer año, entonces tu factor de integración de salario es el 1.0452. Sí, esto sería siempre y cuando sean las únicas prestaciones que tienes. Así es. Si la empresa tiene prestaciones adicionales, obviamente tu factor no puede ser ese, tu factor debería ser mayor. Es importante que lo tengamos en mente y que lo conozcamos a lo mejor de manera como cultura general. Sí. Y bueno, otro tema importante es que obviamente tus vacaciones van cambiando al segundo año, al tercer año, al cuarto año, entonces en esos periodos tu salario diario integrado se tiene que ir ajustando a esas nuevas prestaciones. Es correcto, y esto que acaba de mencionar Mario es clave porque a veces en la práctica nos hemos topado que muchas empresas por costumbre o porque este tema se da una vez al año, pues lo pasan por alto, ¿no? Y no actualizan el salario diario integrado para efectos del Seguro Social. Y esto simplemente pues es algo que el IMSS ya tiene detectado, sabe que en qué momento entró la persona, cuándo cumple su aniversario. Entonces, al momento en que cumple su aniversario laboral, el IMSS sabe que le deben de actualizar su salario diario integrado, y al no verlo, pues es un motivo por el que requieren a las empresas. Sí, muchas veces el problema o el punto es que la empresa dice, oye, es que yo lo registré con el mayor que el 1.0452, entonces no pasa nada si lo dejo fijo o estático. Bueno, la lógica indica que por lo menos una vez al año el trabajador recibe una actualización, ya sea en prestaciones o ya sea en salario, por todos los temas de la inflación. Es una costumbre en México. En la mayoría de las empresas hay una actualización del salario al iniciar el siguiente año, y la mayoría de las veces pues mínimo viene acompañado de la inflación. No en todas, pero es algo, una práctica común. Entonces el hecho de que tú lo registres con un salario mayor al mínimo y ya vaya integrado el 1.0452 no quiere decir que ese salario va a permanecer inmóvil por 10 años, ¿verdad? Así es. Sí, digo, hay que tener
por eso presente que es un caso particular, ¿no? Porque si las empresas otorgan prestaciones mayores a las de la ley, bueno, pues estos factores van a cambiar. Por eso, o sea, la insistencia de cómo se obtiene el cálculo, qué elementos intervienen para poderlos cuantificar debidamente. Sí, quisiéramos aprovechar ahí el momento que comentas de cómo se integra para mencionar algunos temas que puedes tener como prestación adicional en la empresa y que formarían parte de este salario diario integrado. Bueno, el salario diario, que es tu percepción diaria, que es lo que ya comentábamos, el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional, son las prestaciones, digamos, que de ley, que por ley tienes como mínimo. Así es. Pero por decir, temas adicionales como la comida, la ayuda para renta, transporte, vales de despensa, vales de ropa, los bonos de productividad, todo ese tipo de prestaciones adicionales que te puede dar una empresa formarían parte y aumentarían tu salario diario integrado, y obviamente eso hace que cotices una mayor cantidad tanto en el IMSS como en el Infonavit. Así es, sí. Entonces también por eso es importante esto que acaba de mencionar Mario, porque puede darse el caso donde dos personas que trabajan en empresas diferentes tienen un salario diario igual y para efectos del IMSS a lo mejor a uno le retienen más que a otro, ¿no? Entonces la explicación es por esto, no es que haya que esté mal el cálculo, sino simplemente las prestaciones que tiene cada una de las empresas. Sí, ahí hay que recordar que las cuotas del IMSS se calculan con este salario diario integrado. Entonces, si como dice Hugo, si ganas lo mismo, pero las prestaciones son mayores en una o en otra, pues eso al final tiene un efecto en las cuotas que te calcula el IMSS, tanto al patrón como al trabajador, ¿no? Hay que recordar que no solamente paga el trabajador la parte que él ve ahí que le están trabajando del IMSS, sino que el patrón pues también paga sus cuotas en base a ese mismo salario, ¿no? Así es. Y también hay que tener presente que hay casos donde digamos que el trabajador recibe ciertos beneficios de parte de la empresa y estos no son considerados como parte de su salario. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pudieran ser lo que se conoce como las herramientas de trabajo, que herramientas de trabajo pues pudiera ser lo que es una computadora, una laptop, un teléfono inteligente, incluso el automóvil, ¿no? Sí, hay algunos temas que la ley considera como herramientas de trabajo, y herramientas de trabajo son lo que te debe proporcionar el trabajador para que tú puedas realizar las tareas que él te encarga. Entonces, hay cosas como por ejemplo, como decías, las despensas, la alimentación, dependiendo de cómo las otorga el patrón, hay que ver si forman parte o no de tu salario diario integrado. Un tema importante por decir es, muchas empresas tienen fondo de ahorro. Sí. El fondo de ahorro, mientras esté la aportación tanto del patrón como la del trabajador, que es para la ley de renta, que lo puedes deducir, si están en la misma cantidad, ese monto no integra para tu salario diario integrado. ¿Por qué? Porque es una prestación, digamos, de previsión social que la ley contempla que es una deducción, no es una integración directa al salario. Así es. Hay otros temas, como decíamos ahorita, por decir, los automóviles, el reparto de utilidades, que no es algo que percibas por tu trabajo, es algo que la ley federal del trabajo obliga a las empresas a compartir de alguna manera los resultados del negocio con sus trabajadores, más no es una percepción que tú tengas porque trabajaste bien o por cómo son los bonos o Sí. como son los bonos de productividad. Es más bien, eso es, digamos, compartir las utilidades de la empresa, compartir las utilidades del dueño del negocio con sus trabajadores, pero no integra el salario porque no es algo que tú hiciste para generar más utilidad. Así es, sí, también, por ejemplo, digo, y retomando algunos casos particulares, como decía Mario, el caso de la despensa, ¿no? Que tienen ciertas reglas del juego para efectos de ver si integran o no integran. Y el caso de la despensa es que no rebase el 40% en este caso, de la UMA diaria para efectos de ver si integra o no integra, ¿no? Entonces también, por eso es importante revisar la ley del Seguro Social, que algunos de esos conceptos están establecidos o comprendidos en el artículo 27 para ver cuáles son las reglas de juego de cada situación en particular. Y bueno, también tener presente que pues
debido a la naturaleza de algunos trabajos, bueno, hay quien a lo mejor recibe comisiones de acuerdo a ventas o algún bono por productividad con cierta periodicidad y que esto va a hacer que de forma periódica se mueva el famoso salario diario integrado. Sí, todo eso se consideran por la ley, podríamos decirlo como bonos extraordinarios y ahí la obligación de la empresa es que cada que entregues uno de estos bonos, pues tu salario diario integrado en esa proporción se integra y cambia el salario diario integrado del trabajador y tienes que presentar los avisos correspondientes para estar al día con las cuotas del IMSS. Así es. Sí, aquí a lo mejor nada más un paso anterior sería ver qué tipo de salario tengo, ¿no? Porque pudiera ser quien a lo mejor tiene un salario fijo, su sueldo nada más. Hay quien pueda hacer que no tenga un salario como tal, sino que le estén dando comisiones en base a la cobranza, en base a las ventas, y que su salario es 100% variable. Y puede haber otros casos donde es una mezcla, que tengan una parte fija y otra parte variable que tiene que ver con las comisiones. Entonces, por eso aquí sería ver en qué situación estoy para ver el tema de los avisos que comenta Mario cuando se tienen que presentar. Porque vamos a ver que en la ley, pues el caso más común es aquellos que tienen salario fijo, que cuando se modifica ese salario fijo, bueno, pues se debe de presentar el aviso en el Seguro Social a través del ITSE, en la página de internet, y hacer mención del nuevo salario diario integrado. Sí, nada más para precisar, en la determinación del artículo 30 del salario base de cotización, dice, en los casos en que los salarios de un trabajador se integren por elementos fijos y variables, se considerará de carácter mixto, por lo que para los efectos de cotización se sumará a los elementos fijos el promedio obtenido de los variables en los términos que establece la fracción. Entonces, es importante presentar el aviso, está considerado en la ley del IMSS, entonces muchas veces no lo hacemos y el tema, en caso de una revisión, pues te van a determinar las cuotas, te van a determinar multas y te van a determinar todo lo que dejaste de enterar como cuotas al IMSS, ¿no? Así es, sí, y digamos, aterrizando esto que decía Mario, que se determina la parte variable por el periodo de 2 meses. Bueno, este aviso se presentará por ejemplo, en enero por el bimestre de noviembre-diciembre, en marzo por el bimestre de enero y febrero, y en pocas palabras, en todos los meses nones es cuando se tiene que presentar el aviso para todos aquellos que tengan un salario mixto. Exacto. Repito, tener esto presente porque, o sea, hay que hacerlo, ¿no? Y también tener en cuenta que una vez que se presenta el aviso, pues entra en vigor a partir de cuando se presenta. Pero sí es importante, una vez que se hace el movimiento a través del ITSE, bueno, revisar cuál es el resultado, ¿no? Porque a Sí, veces a veces, puede haber errores. muchas veces las prisas nos ganan y no, pues ya lo registré o ya, bueno, ya lo registré o inclusive ya di de baja a un trabajador, pero nunca vamos, hay que recordar que el ITSE funciona como una especie de correo, o sea, lo que hago es registrar, capturar los datos, lo mando y el IMSS lo opera. No Así es es. que sea en automático como, por citar un ejemplo contrario a lo que hace el SAT, de que yo doy un aviso de cambio de domicilio y en automático me da la respuesta. Así es. En el IMSS no funciona así. En el IMSS al siguiente día o a los 2 días tienes que entrar y ver si está operado el movimiento. Ahí tienen su tablita ahí de resultados, si está operado, si fue con error, si te lo rechazaron. Entonces sí es importante porque muchas veces hacemos el movimiento y bueno, pues ya creemos que así se queda, sobre todo en las bajas. Y cuando nos llega la liquidación, oye, ¿por qué viene todavía el Tal trabajador persona. si ya lo di de baja? Bueno, lo que pasa es que pudo haber un error en la CUR, pudo haber un error en el número del Seguro Social, en el nombre. Hay infinidad de errores que la autoridad puede detectar y por esa razón no operan el movimiento. Entonces, si hay que entrar, digo, por lo menos al segundo día para ver que esté como aceptado el movimiento, ¿no? Y bueno, Mario, ahorita que comentas esto del ITSE y de los errores, también es importante tener presente la cuestión de la fecha, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo el día de hoy entro al ITSE y hago un movimiento y le pongo a lo mejor el 1 de noviembre del 2015, pues el sistema me lo va a aceptar. Y el que me lo acepte quiere decir
¿qué va a pasar con las cuotas de los meses anteriores, no? O sea, ahí de entrada, pues ya tendría que hacer las correcciones correspondientes. Sí, ahí lo que operaría es que tengo que pagar las cuotas que no pagué, recalcular con el SUA, recalcular, sacar mi línea de captura, volver a pagar las cuotas que están pendientes. Y bueno, es todo un tema cuando haces eso, porque inclusive me ha tocado casos donde hasta te llega una auditoría, ¿no? De por qué lo estás registrando 2, 3 meses después, ¿no? Cuando a lo mejor fue un error sí, de captura, ¿no? Entonces, es importante también ese tema porque recordar que el registro es a partir del día en que tú lo das de alta en el sistema. O sea, ahí no hay de que, como en el SAT, ¿no? De que entra en vigor al día siguiente de su publicación y todo eso, no. Sí, no es, si lo das de alta hoy, desde hoy empieza a cotizar la persona, ¿no? Y otro punto muy importante en la fecha es la cuestión de la baja, ¿no? Porque esto que acabamos de comentar opera cuando tú das de alta un trabajador. Sí. Pero cuando tú lo das de baja, si yo le pongo y lo quiero dar de baja con el 31 de octubre del 2017, el sistema no me lo va a aceptar y por default o por definición me va a tomar el día en que presente el aviso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la disposición fiscal, en este caso el Seguro Social, pues nada más tengo 5 días hábiles, tengo una ventana de 5 días para poder regresarme y hacer el movimiento, ¿no? Sí, es la ventana que tú tienes para hacer los movimientos de personal ante el IMSS, digamos que tienes 5 días. Otro tema muy común es que es trabajador eventual. Bueno, el hecho de que sea un trabajador eventual no quiere decir que no lo registres en el IMSS, ¿no? Al final, la obligación de registrarlos en el IMSS la tenemos todos, y así pueda venir a trabajar aunque sea un día, en teoría lo deberíamos de registrar ante el IMSS. ¿Por qué? Porque en una visita o en una demanda del propio trabajador, pues ante la Junta dice, oye, pues a mí no me registraron en el IMSS, y bueno, recordar que las autoridades ahorita ya tienen intercambio de información, el SAT con el IMSS, con la Junta de Conciliación, con todo el mundo, entonces sí nos meteríamos ahí en un problema, ¿no? Sí, esta cuestión del registro, de que coincida la información, porque pues también recordar que toda esta información pues ya va en el CFDI de nómina, ¿no? Por ahí ya se menciona cuándo ingresó el trabajador, qué salario diario tiene, salario diario integrado, etcétera. Entonces, por eso es darnos a la tarea de corroborar toda esta información. Sí, hacer los cruces, hay que pensar como auditor, realmente, digo, yo sé que es algo complicado, es algo que no tenemos la cultura y que no hemos venido haciendo, pero con todos estos datos que ahora la autoridad tiene, pues sí hay que por lo menos hacer cruces de que si lo registré el día 10 de enero, bueno, el recibo de nómina también diga que entró el día 10 de enero, Sí. y que tenga un contrato que diga que entró el día 10 de enero, entonces realmente se vuelve, nos están obligando a hacer una buena administración del personal, si no queremos tener a futuro un problema, ¿no? Y recordar, como lo hemos dicho, Hugo, anteriormente, hay cruces de información, no se vale, o bueno, sí se vale porque lo hacemos, pero en teoría el efecto es, si doy de alta a un trabajador en el IMSS, bueno, en automático yo debería tener un recibo de nómina por ese trabajador. Así es. Y a la inversa, si doy de alta a un trabajador o le declaro sueldos y salarios en retenciones, hago un recibo de nómina, pues no puedo tenerlo sin darlo de alta en el IMSS, ¿no? Recordar que ya hay cruces de información entre las autoridades, y bueno, eso a la larga, tarde o temprano nos va a llegar el aviso, ¿no? Sí, y bueno, nada más una precisión en cuanto a la baja de los trabajadores, que por ahí en la ley de seguro social en específico, en el artículo 37, se establece que si por algún motivo se olvidé dar de baja a un trabajador que ya no está conmigo, pero yo tengo forma de demostrar que ya empezó a trabajar con otra empresa y que lo dieron de alta en el seguro social, bueno, entonces yo puedo solicitar la devolución de las cuotas que pagué por el periodo en que esa persona ya estaba trabajando con otro patrón, ¿no? Entonces, este es, digamos, una solución que en algunos casos pudiera aplicar y obtener la recuperación de esas cuotas que se pagaron de forma indebida. Sí, es importante si terminamos en una buena relación con el trabajador, porque muchas veces el trabajador se va porque tiene otro trabajo, pues si se nos pasó por ahí darle de alta, pues una llamadita de teléfono para que nos diga qué patrón fue el que lo registró, y con eso podríamos recuperar las cuotas. De lo contrario, si se fue y no trabajó luego, mientras no lo demos de baja en la página del IMSS, el trabajador sigue cotizando, ¿no? Al final de cuentas, si tenemos la obligación, porque es una obligación de nosotros el darla de baja,
tenemos la obligación de pagar esas cuotas y ahí no nos podemos hacer para atrás de ninguna manera. Así es, y también otra cuestión sobre el salario diario. Bueno, el salario diario pues es lo que recibe la persona por su trabajo en el día, pero también hay situaciones de acuerdo al trabajo o hay situación que la jornada o el pago no es de acuerdo a lo mejor a días laborados, a lo mejor es en cuanto a horas laboradas o es en cuestión a otra medida, ¿no? Aquí el tema es que al final el salario diario con el que se da de alta a la persona, pues no debe ser menor al salario mínimo, independientemente de la forma en que sea determinado o se esté determinando el pago. Sí, de hecho el sistema del IMSS, cuando tú quieres ponerle el salario mínimo no te deja porque pues no puedes poner el salario mínimo porque lo tienes que multiplicar como mínimo por el 1.0452, ¿no? Que son las prestaciones de ley. Uh-huh. Entonces, la verdad es que si lo tratas de capturar, pues no te va a dejar, o si te deja, no te lo van a operar, pero sí, por lo menos debes de tener el 1.0452, ¿no? Sí, o sea, mucho cuidado con este tipo de cosas porque en la práctica, pues a veces como Mario decía hace rato, por cuestión de las prisas, por cuestión de a lo mejor de desconocimiento, porque simplemente se le da a alguien que no tiene experiencia en el manejo de esos sistemas y al final del día esos errores o esos descuidos pueden resultar muy costosos. Y bueno, Mario, ya estamos por concluir el programa del día de hoy. Si te parece mencionar los 3 puntos clave del salario diario integrado. Bueno, los 3 puntos clave, número 1, apréndanse el factor para cuando entren a su primer año de trabajo. El 1.0452 ya es tu primer año con tus prestaciones de ley. Así es. Yo creo el punto número 2 es importantísimo para las empresas, la fecha de alta, la fecha de baja del trabajador, que cruce con tu comprobante fiscal digital, con tu CFDI de nómina. Y yo creo que el punto número 3 y también es importante es que todos tengamos en mente que aunque sean trabajadores eventuales, ante una visita del IMSS no hay un trabajador eventual, es tu trabajador y punto. Lo tendrías que haber registrado en el IMSS. Así es. Sí, esto es un punto clave porque pues al final del día si recibe un sueldo pues es trabajador. Bueno, con esto nos despedimos. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.